Nuestros aborígenes partieron de una necesidad de subsistencia y por eso se creó el famoso conuco. En esos conucos se establecían unos cultivos como la yuca, como el maíz, como la caraota, como el plátano mismo, y se sabía que con eso ellos podían en aquella época subsistir, tomando en cuenta de que eran bajas las poblaciones, las familias que integraban esos clanes de nuestros aborígenes eran pocas, y luego eso se fue extendiendo a toda Latinoamérica. Empezó por las islas antillanas, luego pasó a Sudamérica, si se quiere en sí. De allí nosotros tomamos la palabra conuco, la tenemos que retomar en la actual coyuntura. Esa actual coyuntura nos establece que cada día somos más. Malthus nos decía muy bien claro, la alimentación crece en un sentido aritmético, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la población crece en un sentido geométrico, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Entonces, esto es de conciencia. El conuco es lo que nosotros llamábamos anteriormente la huerta. La huerta era donde había el quinchoncho, donde había el frijol, donde había la matica y caraota, donde había el maíz, donde había el guaje o el ocumo, donde había la matica de plátano, su matica de cacao, y por qué no el mismo maíz. Entonces con eso hacíamos nuestra popular o nuestra ancestral arepa. Ahora bien, ese conuco se denomina como tal porque hay una diversidad de cultivos. Nosotros en tecnologías apropiadas y socialmente apropiables, podríamos decir que el conuco es una fuente de policultivos como una respuesta a las necesidades en la escuela, en primer lugar, para apoyar al SAE, para apoyarlo en la producción de los alimentos más básicos y necesarios en la alimentación de todos nuestros niños, de toda nuestra población escolar. Esa es la idea del conuco. Ya cuando hablamos del conuco urbano y periurbano, estamos hablando nosotros también para amortiguar los 3 golpes diariamente, le damos nosotros el desayuno, el almuerzo y la cena a la población en general. Entonces esa población, les hago una pregunta, ¿qué aportan o qué aportamos nosotros para amortiguar los 3 golpes? Entonces aquí es la reflexión, ¿estamos en una sociedad de consumo o estamos en una sociedad productiva, autosuficiente? El conuco no lo es todo, pero es un principio, es una parte elemental, es de conciencia. El plan de Siembra 500, con el grupo de Toma Manos a la Siembra de la zona educativa de Barinas, nos está dando unos lineamientos donde tenemos que hacer en cada institución un predio que llamamos dentro de cada institución. Entonces tenemos que tener un diagnóstico. Ese diagnóstico me va a dar a mí un plano, donde me va a dar la superficie, me va a arrojar la superficie en metros cuadrados, y esa superficie tiene que ver mucho con la necesidad del SAE, del comedor en cada institución. De acuerdo a los cultivos que vamos a explotar, que vamos a producir aquí en esta institución o en esa institución, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y con ese diagnóstico, ese plano me va a decir a mí la distribución de cada uno de los cultivos que yo voy a producir. Dentro de esa producción, en cada uno de los cultivos, tiene una serie de actividades que tiene que ver desde el semillero, ¿verdad? Y que tengo que prevenir tomando en cuenta qué sustrato voy a utilizar para que me dé una planta sana, una desinfección, la semilla, el proceso de selección, guardado, almacenamiento de esa semilla, para luego ir a una segunda actividad como es la preparación de terreno. Esa preparación de terreno me va a dar, dependiendo de la topografía, dependiendo del riego que voy a tener, el agua con que voy a contar, ¿verdad? Los sustratos que van a ser incorporados en esa preparación de terreno, para que cuando nosotros traigamos esa planta, que debe tener entre unos 10 a 12 centímetros ya de altura, esa plántula cuando vamos a hacer la siembra indirecta, y que debemos de tener disponibilidad de semillas para las siembras directas. ¿Okay? Una vez que yo tengo esta preparación de terreno y tengo disponibilidad
de cada una de las semillas que voy a necesitar para proveer al SAE con este producto al final, ¿verdad? Debo llevar una secuencia. Cuando tengo ya esa preparación de terreno, tengo las plántulas ya listas, tengo la semilla lista, voy a hacer esa siembra. En esa siembra debe de ir y se recomienda que esa siembra sea fertilizada. Si yo voy a fertilizar, ¿con qué voy a fertilizar? Yo ya debo de tener ya preparado sustratos, donde ese sustrato me va a dar a mí los abonos. Esos abonos van a hacer que yo ya tenga preparado un compost o un chigüirito orgánico que es preparado por nosotros mismos y dejar de ser compradores para ser productores de todos estos abonos. ¿Ya? Un ME que lo necesitamos, que se va a cosechar más rápido, se va a curtir más rápido y va a estar disponible en el momento de la siembra, en el momento de que yo voy a hacer mis reabonos. Pasamos a otro lineamiento que va a ser, o a otra actividad, que es el control de maleza. ¿Ya? Ese control de maleza, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Hacerlo manualmente y dejar esa maleza que se saque, ese cultivo, dejarlo en la caminería o en el suelo para evitar la transpiración de ese suelo y que se mantenga la humedad, porque cuando incorporemos esos abonos o esos fertilizantes que son producidos por nosotros mismos, sean disponibles en esa solución del suelo, que esos cationes que va a necesitar, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todos esos elementos, tanto macro como micronutrientes que necesita la planta, para un buen desarrollo estén disponibles. Ese suelo tiene que estar húmedo. Luego viene ya cuando yo hago esa limpieza, ese control de maleza manualmente, debo de hacerle los riegos necesarios, con su frecuencia y con su tiempo, ¿ok? Y que esa disponibilidad de agua esté ya prevista con tiempo para que cuando sea necesaria que la vamos a utilizar, la tengamos a la mano. Ese riego viene también aunado a que ese control de maleza tiene que ser una forma más seguida, ¿ok? Y de ahí viene entonces un control fitosanitario. ¿Qué tengo que ver con ese control fitosanitario? Que yo debo tener ese control de maleza a tiempo para evitar de que tengan hospederos o se me produzcan hospederos de plagas y enfermedades. Cuando estoy haciendo ese control de maleza para evitar esa parte hospedera de plagas y enfermedades, tengo que hacer mi control de plagas y enfermedades con unos productos que lo estamos produciendo nosotros mismos y que a la vez estamos dando a los talleres, donde se recomienda que cada uno de esos purines que se preparen con tiempo deben ser utilizados de un día, 2 días y preparar la cantidad necesaria, tanto para plagas como enfermedades. Además tenemos los biocontroladores, ¿verdad?, que son producidos en línea y que también nosotros los podemos ir y solicitarlos con tiempo en ese plan de siembra que vamos a tener para no estar brincando en el momento que tengamos un ataque de una plaga o una enfermedad, que esto nos va a conllevar a nosotros que van a haber bajas en la producción y evitar estas cosas. Luego tenemos los aportes que se deben hacer en el momento que nosotros estamos haciendo el control de maleza, hacer de una vez ese aporte y estamos incorporando esa maleza al suelo que nos va a permitir que ese suelo sea más fértil. Por último tenemos las cosechas, que ya haciendo una práctica de una planta previamente ya en su proceso de cosecha, saber a futuro con qué producción voy a contar para luego llevárselo al SAE y decirle al SAE qué le vamos a entregar para tener en cada institución un aporte como por el programa de Toma Mano a la Siembra, agarrado con el SAE para evitar los costos de los productos que se han traído de otras zonas donde nosotros podemos producir y entregarle al SAE. De esta manera, el programa de Toma Mano a la Siembra, conjuntamente con todo el equipo, tenemos unas escuelas que van a ser punto y círculo, y cada una de esas escuelas tiene 5 escuelas como red que nos están dando en el estado un total de 30 escuelas para nosotros ya comenzar con este aporte y este enlace del programa Toma Mano a la Siembra con el SAE.
En el DPA, Desarrollo Predial Agroecológico, nosotros cuando hacemos la planificación, tenemos que contar con qué es las necesidades prioritarias del SAE, para nosotros apoyarlas allí, en el predial, produciendo esas hortalizas. Entonces planificamos un conuco tipo A, un conuco tipo 2, A o B, 1 o 2, es igual. Dividimos microparcelas, le voy a colocar un ejemplo. Si el DPA, Desarrollo Predial Agroecológico de esa escuela, cuenta con 1 hectárea de terreno, nosotros podemos hacer 4 divisiones, 4 parcelas de 2.500 metros cada una o 1/4 de hectárea. ¿Qué pasa? En una vamos a colocar en forma escalonada, vamos a colocar las hortalizas de hoja, como el cebollín, como el cilantro. El cilantro dura de 35 a 45 días. Entonces ese cilantro tenemos que estarlo sembrando cada 15 días y calcular los kilos que nos va a producir para, en base a eso, amalgamar o amortiguar las necesidades perentorias de hortalizas de hoja del SAE de esa escuela. Entonces, así sucesivamente, el cebollín, también la albahaca, los aliños verdes, que también podemos allí escalonadamente producirlos. En el DPA no solamente es participar en una planificación escalonada de siembra, también en el DPA tenemos que tomar en cuenta el recurso agua. Y tomar ese recurso agua, que en muchas escuelas es limitante, tenemos que pensar en cosechar agua para la sequía. Y cosechar el agua es tener un recurso tan importante como es el agua. Y eso lo podemos hacer en forma artesanal, con un pequeño tanque artesanal, con una pequeña inversión. Nosotros podríamos también amalgamar o amortiguar las necesidades de agua para el desarrollo predial agroecológico. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el tanque artesanal, tenemos el agua, 5 o 10.000 litros de agua. ¿Qué pasa allí? Hay que saberla distribuir. Entonces también por eso nosotros llamamos riego, sistemas de riego, tomando en cuenta nuestros ancestros, nuestros saberes ancestrales. ¿Por qué? Porque ellos sembraban el agua. Ellos tenían sistemas de riego que hoy en día son un ejemplo y tenemos que mirar hacia ellos para retomar esa agricultura sustentable tan necesaria en un desarrollo predial agroecológico. Esa es la forma, producir en forma escalonada a través de una planificación las necesidades que tiene el SAE en esa escuela. Ese es el desarrollo predial agroecológico, el área donde vamos a sembrar, o el área donde vamos a trasplantar, el área donde vamos a hacer los semilleros, el área donde podemos, inclusive el DPA puede ser una mesa organopónica, puede ser un porrón, puede ser un caucho reusado, también puede ser unos colgandejos allí, otros le dicen guindantes, móviles. ¿Para qué? Para poder producir lo que necesitamos en el comedor para esos niños. Acuérdense bien, hay que tomar conciencia, esto es de conciencia, esto no es politiquería ni demagogia, esto es una necesidad. Esa es la actual coyuntura, producir, producir y producir. El lema de nosotros en un sistema con bajo o mínimo impacto ambiental es agroecología, sembrar, 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 producir abonos orgánicos, producir los bioles para controlar plagas, manejar la limitación de las plagas y las enfermedades, y también producir nuestros abonos orgánicos de una manera natural. De una manera natural, ¿cómo es? Con todo lo que sea, la palabra bio es biológico. Entonces, la parte biológica es lo principal para nosotros adelantar el proceso de fermentación de un material vegetal para convertirlo en materia orgánica. Entonces, tenemos para eso un chigüirito, que a partir de 21 días a 28 días o 30 días lo podemos utilizar con materiales como la concha el agua de la concha de la piña fermentada. Eso se llaman biofermentos. Esos biofermentos, que son el maíz partido, el mismo arroz fermentado, etcétera, la melaza fermentada, nosotros podemos ayudar a aquella mezcla o aquel sustrato
para ayudarlo a descomponer masivamente en menos tiempo y con mayor microorganismos, presencia de microorganismos que van a ayudar a la vida del suelo. Y cuando ese suelo esté vivo, las plantas que allí vamos a colocar para hacerlas producir, esas plantas van a responder de una manera más fuerte a plagas y enfermedades.